Seguimos aquí como todos los lunes, en Balada para un Loco, recorriendo historias, ¿no? Recorriendo historias de aquí de Esquel, de la región, que no terminan como frontera o no terminan con fronteras aquí en nuestra ciudad o nuestra provincia, sino que van mucho más allí de donde estamos, ¿no? En cuanto a lo geográfico, lo histórico y lo humano, básicamente. Hace mucho, pero hace mucho tiempo que tenía ganas de tener esta charla que tiene que ver con un referente de la política, un referente también del peronismo aquí de nuestra región y alguien que ha tenido, cada vez que hablo con un vecino de aquí de la ciudad de Esquel, con un ciudadano, ciudadana, y lo nombro Jorge Paz, me da un dato, me da alguna referencia histórica que se agiganta aún más todavía como persona, ¿no? Así que de corazón le agradezco que haya venido aquí a Radio Nacional Esquel, Balada para un Loco, para charlar sobre un poco sobre la historia de vida y militancia. Gracias, Jorge. No, al contrario, el agradecido soy yo. Me siento muy cómodo contigo. Eso lo decís ahora que no tomaste mate. Vamos a ver cuando todo. Veremos después. Jorge, para situarnos en la geografía humana, básicamente, para arrancar, ¿no? Nacido en Entre Ríos, ¿no? Nací en Concepción del Uruguay, hace bastantes años ya, por la década de 40, finalizando en el 48, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Y el destino de la vida te lleva a Córdoba o hay un paso anterior entre Córdoba y Entre El Ríos? destino de la vida me lleva por muchos lugares. De cualquier forma, a Córdoba voy a estudiar. Estudio en Córdoba y de Córdoba trabajo en Córdoba y de Córdoba vengo para el sur. Para el sur. Eso es la síntesis. Eso es una síntesis que, para ponerlo muy en breve, pero como Sí. decía al comienzo, cada vez que hablo con alguien me da un dato histórico que es fundamental. Córdoba, como estudiante, ¿estudiante de qué hay en ese lugar? Yo comienzo a estudiar en Córdoba ingeniería y fundamentalmente me dedico al análisis de procesos de fabricación. Y dentro de lo que es procesos de fabricación metalmecánicos, en particular todo lo que tiene que ver con los procesos de fabricación de la industria aeronáutica. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años fines de los 60, donde mi primera experiencia laboral como analista de procesos la desarrollo en lo que en aquel momento todavía era el gran complejo industrial metalmecánico de Córdoba, en la fábrica, lo que era después la fábrica militar de aviones, que en aquel momento comienzo trabajando en lo que fue el rastrojero. El rastrojero, industria nacional, ¿no? Absolutamente industria nacional. Mirá. Una experiencia de industria nacional muy interesante, donde mi primer trabajo fue programar la fabricación de las cintas de las campanas de freno del rastrojero y con una gran satisfacción porque los trabajadores pensábamos cómo podíamos hacer para aumentar la velocidad de la línea de producción. Y cuando se bajaba un minuto, se podía bajar un minuto el tiempo final de producir un rastrojero, normalmente toda la fábrica festejaba. Qué bueno. Bueno, ahí hay una idea, conociéndote aquí de Esquel también y lo que estás nombrando, una idea del trabajo o de la industria muy fuerte, no solamente en el sentido de la investigación, de la ciencia puesta al servicio de la Argentina, sino también en el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo. Lo nombrás ahí de una manera muy específica el tema, en una fábrica, en este caso, nacional, ¿no? Creo que fue una gran experiencia nacional en cuanto como cuando el trabajador es parte del proyecto y se suma y se apropia del proyecto, trabaja mucho más cómodo, trabaja mucho mejor y la producción rinde muchísimo más. Yo creo que la experiencia en ese sentido de IME, de lo que después es Industria Mecánica del Estado, es muy semejante a la que se desarrolla en lo que es en aquel momento la fábrica aeronáutica, el complejo aeronáutico, donde también fundamentalmente se desarrolla sobre la base de los esfuerzos individuales y la creatividad, y donde un complejo que cuando me tocó ingresar a mí éramos alrededor de 7.000 u 8.000 personas. Espera, destaco, 7 u 8.000 personas trabajando en una fábrica. Sí, con gran compromiso con lo que se hacía en la fábrica. Es decir,
El analista de procesos normalmente es el que determina la forma óptima de hacer la pieza desde que ingresa el material. Ahora, lo genial, que es cuando se trabaja en esas condiciones, en una gran empresa del Estado, es que eran los operarios, quienes nos informaban centralmente cómo se debía hacer para bajar los tiempos. Tremendo. Y ganar, optimizar la producción. Vamos a ir a cuando se cierra, obviamente, toda esta producción a nivel nacional, ¿no? Pero yo hago un salto ahí en lo que tiene que ver en Córdoba, tal vez fue antes, pero tiene que ver con tu militancia dentro del peronismo, ¿no? ¿Cuándo comienza el conocimiento? ¿Cuándo te conoces el peronismo formalmente, racionalmente, más allá de que puede llegar emocionalmente, ¿no? Pero ¿cuándo te haces cargo de decir, bueno, esto es el peronismo, yo soy parte del peronismo? Mi primera experiencia pública Ujú. es en el año 64, en la Unión de Estudiantes Secundarios, donde soy elegido secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios en Entre Ríos. ¿Qué edad? Era joven. Oh. En ese momento estaba como presidente Ilia. Nosotros con posiciones críticas a Ilia, el peronismo con posiciones críticas a Ilia, veníamos en ese momento con lo que nosotros hablábamos de la traición del frondicismo y con ideas muy acabadas de lo que queríamos, que estaba muy vinculado en aquel momento a aquellas ideas de desarrollismo de Rogelio Frigerio, Frondizi y compañía. El tema de los contratos petroleros, esa era lo que discutíamos los jóvenes en el 64. Sí, ejes centrales del país, ¿no? Ejes centrales del país. Bueno, esto es en Entre Ríos. En Córdoba me imagino que esto continúa y con mucha fuerza, sobre todo en aquellos años. En Entre Ríos, en Córdoba, continúa mi militancia. Mi primer, en Córdoba, poniéndome en primera persona, mi militancia en Córdoba pública comienza con un discurso con la muerte del Che, año 68. No había hablado nunca ante una magnitud así de estudiantes y compañeros. Me tuve que enfrentar criticando la invasión norteamericana a Vietnam, oponiéndonos al bombardeo de Vietnam. No me animaba, por supuesto, y me largaron a la escena y me dijeron, murió el Che, habla. ¿En qué lugar fue? En el auditorio de Pabellón Argentina, en Córdoba. Tremendo lugar. Tremendo lugar. Y en esa experiencia fue la primera vez que comprendí que la mejor forma de llegar a quienes nos escuchan, es sentirse uno más que escucha y decir lo que uno piensa. Una de las cosas que más destaco, me gusta mucho la palabra, tanto escrita como oral, destaco la calidez y la calidad de la oratoria. No vamos a seguir hablando de la militancia ahí. Esto es algo que lo adquirís desde la escuela, desde la familia, porque tenés una oratoria que es siempre clara y estructuralmente muy concisa a la hora de comunicar. No, mi oratoria no es estudiada, es simplemente espontánea. Y yo estoy convencido de que lo que aprendí, lo aprendí en la vida, lo más importante lo aprendí en la vida, escuchando y aprendiendo de quienes me han rodeado siempre. Qué bueno. Jorge, bueno, volvemos ahí hacia atrás, ¿no? Córdoba, en aquellos años, una Córdoba convulsionada también. Una Córdoba convulsionada, la Córdoba de ¿Cómo la Cordobazo. recordás, desde Cordobazo? ¿Cómo recordás aquellos momentos? La Córdoba del Cordobazo que trascendió Córdoba, que fue el Rosariazo, el Corrientes, bueno, el país. El Cordobazo fue el país convencido en aquellos momentos de que estábamos en un nuevo 45 con características distintas. Y desde su comienzo, en lo personal y con el grupo de compañeros, lo vivimos como un nuevo 45 desde el punto de vista de la insurrección. Irrupción del pueblo trabajador a las calles. Y una unión, como principal protagonista, ¿no? Una unión entre el pueblo trabajador obrero y el estudiantado de Córdoba, ¿no? La Unión Obrero Estudiantil en todo el país fue sinónimo de esa nueva Argentina que salía, que nacía,
que ya tenía características distintas a la del 55. Y aquellas universidades manejadas por algunos sectores fundamentalmente vinculados a la reforma universitaria, a las posiciones más liberales, nacía una nueva universidad comprometida fundamentalmente con los sectores del trabajo. Para nosotros era un orgullo poder ir de las universidades a las fábricas. Vivimos aquellas hermosas experiencias en Córdoba, de Citrán, aquellas hermosas experiencias de Lesmata, aquellas hermosas experiencias de poder marchar con miles de obreros compartiendo una misma consigna, ¿no? Jorge, ahí recordabas el Cordobazo, ¿no? Y hay una unión, o que hagamos una unión desde el Cordobazo hasta lo que fueron los peores momentos o más oscuros momentos también de aquí de la Argentina en los 70, que tiene que ver también con la fuerza de la militancia peronista en aquel momento. Sí. Es un nexo largo, pero digo, es un nexo largo, abreviarlo para el modo radial, digo, ¿no? Es un nexo largo de mucha militancia, de mucho compromiso. Yo recuerdo que el 24 de marzo, la noche del 23 de marzo, no podíamos pensar de que iba a venir el golpe. Yo era uno de los convencidos de que el golpe, me reuní con mis compañeros y estaba convencido que con la fuerza acumulada que teníamos no se podía producir el golpe. Porque no imaginábamos en aquel momento el golpe que se iba a producir, el golpe masacrándonos a todos. Teníamos la experiencia de otros golpes. No tan brutales y sanguinarios como el que brutal y sanguinario. Y a partir de ahí comienza otra etapa. También comienza otra etapa de la vida, donde hubo que resistir, sufrir detenciones, la cárcel, las persecuciones, los allanamientos como cosa cotidiana, enterrar nuestros muertos y tratar de resguardar lo poco que teníamos en cuanto a los afectos y a las ideas, fundamentalmente. Y de esa época de mi vida, fue una vida, la resistencia fue dura. ¿En Córdoba fue básicamente? En Córdoba fue básicamente, yo la viví en Córdoba. Me allanaron, me detuvieron, me tiraron, me simularon fusilar y mataron muchos de los míos. Cuando me preguntan cuántos me mataron, sigo diciendo que fueron 30.000. Pero no tengo 30.000 hijos y algunos de mis hijos llevan hoy el nombre precisamente de aquellos que tuve que alzar en mis brazos porque ellos cayeron y yo pude disparar con el cadáver de ellos. Es decir, por momentos muy duros. De cualquier forma, yo he educado a mis hijos y le transmito a mis compañeros que nosotros a los muertos no los lloramos, jamás los lloramos. A los muertos, de nuestros muertos, tomamos sus banderas y ese es el mayor compromiso. Le decía a un compañero, yo quisiera tener el 10% de esa fortaleza y esa forma de educar hacia los demás después de haber vivido lo que vivieron. En una de las marchas que normalmente compartimos en Córdoba, le decía a mis hijos y al compañero con el que marchábamos juntos, que estaba recordando a mis compañeros, a lo más íntimo, aquellos que vivíamos y despertábamos y salíamos a militar juntos, que precisamente si yo en esos actos o en estas marchas aflojara, estaría pensando que ellos me dirían, Córdoba, ¿en qué caíste? Rescato esto nuevamente, ¿no? La historia en los momentos más duros de la Argentina, militando en la resistencia contra la dictadura cívico-militar, pensar que ahora conversando lo traslada a sus hijos, lo traslada cada vez que nos encontramos. Jorge Paz, que está con nosotros aquí, lo que hace es, más allá del contenido
fuerte, más allá del contenido, con grandes conceptos, con una idea de política social muy fuerte y también técnica, como hablábamos al comienzo, siempre le estás poniendo, lo voy a poner así, buena onda a la hora de hablar y mucho humor en el sentido de decir, bueno, hay que traccionar, hay que tener la vida para adelante, que parte de la militancia, en algún momento escuché a una de las abuelas también hablar de esto, ¿no? Que es una de las herramientas que tenían y que fue también por la que mataron a muchísimos de los militantes en la década del 70, ¿no? Tenían mucha fuerza, mucho contenido y mucha alegría de vivir y de transmitir esta militancia. En, La oscuridad tuvo que ver con eso, ¿no? Borrar exactamente. esa alegría. Yo he tenido oportunidad y tengo habitualmente oportunidad de todos los años de encontrarme con hijos de esos compañeros que me piden que le cuente la vida de sus padres. Qué Es lindísimo y lo que trato de transmitirle fue precisamente que asoman la experiencia de los padres y el compromiso que tenían los padres. Jorge, la verdad, charlar con vos siempre es una experiencia de vida, que uno lo guarda, lo atesora, ¿no? Como para poder seguir adelante. Y esto tiene que ver también con trasladar a diferentes lugares que tienen que ver con tu profesión, con tu militancia y también con viajes, no solamente dentro de la Argentina. Te tocó estar participando y trabajando en otros lugares del mundo. Me gustaría que hagamos un viaje imaginario y que nos cuentes cómo surgen esos viajes y cómo fue la experiencia de vida fuera de las fronteras de Argentina. Bueno, en los años 70, finalizados los 70, principios de los 80, yo estoy afectado al proyecto, con mi misma profesión, al proyecto Cóndor. Expliquemos El de qué se proyecto trata. Cóndor es uno de los grandes desarrollos de investigación científica aeronáutica que hizo el país, en aquel momento comparable con lo que después fue ARSAT, tomándolo en cuenta. Un proyecto Cóndor que, para definirlo de alguna forma, era capaz de ser un misil, podía ser un cohete para transportar, tenía infinidad de usos, tenía un alcance de 200 kilómetros, en 200 kilómetros lo poníamos en 1 metro por 1 metro, con computadoras diseñadas por Argentina, computadoras direccionales diseñadas por Argentina. Sinceramente, esto no lo sabía. Computadoras creadas. Las computadoras direccionales eran diseñadas por técnicos argentinos. Nosotros en el proyecto Cóndor teníamos las primeras computadoras IBM que llegaban al país. Bueno, fue en aquel momento Falda del Carmen donde se fabricaba, fue en la zona de Cusamen donde en alguna vez se trató de plantar para hacerse los primeros ensayos en lanzamiento. ¿Para Cusamen estaba? No, perdón, para Cusamen, para la costa. Para la costa. Para la costa. Fue un proyecto de fabricación de alta tecnología en Falda del Carmen. Creo que fue prácticamente lo más alto que llegamos en aquel momento. Se pone la piel de gallina pensando que había tecnología de esa manera. Más aún, vinculado a este desarrollo tecnológico también están lo que fueron los ensayos de vuelo que tenía la fábrica militar de aviones de aquel momento, que eran, para hacerlo gráfico y sencillo, se colgaba el avión de sensores y se simulaba vuelos y se determinaba la vida útil de cada pieza del avión por computadoras. Toda esa implementación tecnológica de última generación la usó Renault en su momento para diseñar los trenes de tren delantero de algunos de sus autos. La usaron las grandes industrias automotrices. Fue parte del desarrollo tecnológico que adquirió el Estado argentino en aquellas épocas. Y eso por sus técnicos, ¿no? Por sus técnicos, exactamente. ¿Y eso es el puntapié que te da la posibilidad de viajar desde ahí, desde ese lugar? Nosotros desde ahí, yo tengo como especialidad desde el instituto el desarrollo nacional de lo que vendría a ser la fabricación nacional del tren de aterrizaje del IA-63, primer avión de reacción que íbamos a hacer en el país. Los primeros trenes se lo comprábamos a Israel
a Israel nos transmitía su tecnología de fabricación en Argentina. Es decir que primero viajó a Israel en función de asimilar la tecnología de fabricación. Nosotros lo estábamos diseñando en el país esa fabricación, utilizando toda la infraestructura que tenía fabricaciones militares en el país, en particular para el alisado profundo del tren de nariz, una tecnología de punta que estábamos en condiciones de adaptar la industria metalmecánica del Estado, fundamentalmente de toda el área de fabricaciones militares, para poder producirlo en el país. Bueno, eso se cortó a posterior, pero el desarrollo, eso me lleva a estar mucho tiempo en Israel, en las fábricas israelíes, donde desde el punto de vista laboral también aprendí muchísimo. Mirá. Aprendí muchísimo. Eran grandes complejos. Yo estuve trabajando en LOT. En LOT en particular, ellos tenían una empresa que es la que provee a la McDonnell Douglas, a la Boeing y demás de todos los trenes de aterrizaje. Y ellos estaban fabricando lo que era el avión Lavie de 48 millones de dólares que querían poner en el aire. Y tenían una empresa de 21.000 trabajadores trabajando en el avión. Y cuando, esta como anécdota, cuando yo quería saber cómo hacían un agujerito, por decirlo de alguna forma, en el tren en lo que yo necesitaba volver a hacer ese agujerito en la Argentina, los israelíes me decían, ese agujerito lo vamos a hacer el día 5 a las 3 de la tarde en tal máquina. Entonces yo iba a la fábrica a las 5, a las 3 de la tarde en esa máquina y estaban haciendo el agujerito. Así tal cual, un relojito. En un avión que tenía 28.000 piezas. Que había que fabricar. El grado aprendí mucho de ellos en el grado de organización y tecnificación que habían logrado en la planificación aeronáutica, precisamente. Eso fue en Israel. Después, en otras oportunidades vinculados al proyecto Cóndor en particular, nosotros, el proyecto Cóndor se hacía con capitales alemanes, capitales árabes. Fuimos al Cairo a la construcción de la fábrica Gemela, que ellos la terminaron para fabricar el misil en el Cairo. La experiencia en el Cairo fue una experiencia muy linda, y en el sur del Líbano, donde en aquel momento el sur del Líbano fue otra experiencia de vida distinta, diríamos, porque estaban en guerra, y cuando nosotros íbamos por un camino que nos llevaban a la fábrica, decían, no se preocupen, las bombas veíamos que explotaban a 50 metros. No se preocupen, porque no llegan más que hasta ahí las bombas israelíes. Porque si no tendrían que meterse en el mar y no se animan. Entonces íbamos y las bombas llegaban a 50 metros. Iban en el auto y las bombas ahí. Sí. No, una situación, al principio genera, para cualquiera le genera. Quien dice que no genera miedo es mentira, claro. Pero indudablemente era la guerra en vivo, ¿no? Toda la zona de Palestina y toda esa situación en guerra era una situación que, desde el punto de vista de la vida, me enseñó muchísimo. Me tocó pasar fiestas navideñas en Jerusalén, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Belén para una Navidad. Llámame para conocer la biografía de Jorge Paz, quiero estar ahí. Me tocó estar en la Semana Santa en Jerusalén y haberme perdido en el Monte de los Olivos y haberle dicho a un cura que hablaba italiano que ¿dónde estamos? Y el cura decirme, este es el Monte de los Olivos. En aquel olivo lo detuvieron a Jesús, bajó por ese camino y entró por aquella puerta que usted ve ahí. Ese tipo de realidades que no pueden no dejar de sorprenderte. Entonces me dice, y si va por el otro lado, va a ver que del otro lado de la puerta, pues no lo van a dejar entrar por ahí, entre por la parte amurallada y va a encontrar que están todavía los jeroglíficos de los soldados romanos donde lo brillaron, lo tuvieron, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestra curiosidad latina nos llevó a verla, que estaban los jeroglíficos. Tal cual te lo habían escrito. Y cuando lo consultamos, dice, no, Jesús va por acá,
en aquellas subidas donde tiene el primer tropiezo, etcétera, etcétera. Una experiencia de vida, ese tipo de vida, donde hablar de Jesús en muchas partes de toda esa zona de Medio Oriente, que anduvimos mucho, Hebrón, en el interior de los desiertos, era como decir, no, pero eso es lo contemporáneo, ¿no? Y uno vive esa sensación de un Jesús contemporáneo ante la magnitud de la historia que está detrás, ¿no? Jorge, bueno, estamos charlando con Jorge Paz aquí, agradecido. Este es un gusto, un lujo que me quería dar hace mucho tiempo. Nos quedan pocos minutos, ¿no? Yo quería obviar en el sentido, no por restarle trascendencia a los últimos pasajes por la política aquí que desarrollaste en Esquel, ¿no? Como parte del Consejo Deliberante, por muchas otras cuestiones. Yo porque quería ir más al punto de vista de las actividades que por ahí no están tan conocidas hacia muchos de los que te conocen aquí en la región. Tiene que ver con la llegada aquí a Chubut y particularmente a una región en particular que los dos creo que queremos mucho, ¿no? Tiene que ver con la meseta. Sí, bueno, cuando yo sigo trabajando en el proyecto Cóndor hasta que el proyecto viene fundamentalmente por una presión de Estados Unidos. El proyecto Cóndor hay que pincharlo, tiene que desaparecer. Cuando llegamos nos dicen que el proyecto Cóndor no va más, que tenemos que pasear las computadoras directamente, no teníamos que dejar nada y que los equipos técnicos tenían que separarse de Córdoba. No podíamos, si queríamos seguir perteneciendo, manteniendo relaciones de dependencia con el Ministerio de Defensa, teníamos que elegir un nuevo destino. Entonces, para hacerla corta, algunos eligieron el norte. Un brigadier me dice, elija destino porque se vence el plazo, Paz. Y yo me vine del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Fuerza Aérea a Hualcaina. ¿Y de dónde surgió ese nombre? Yo, cuando mi señora, mi compañera de vida y de militancia, había venido a hacer un trabajo a Hualcaina por muy poco tiempo y se pensaba volver, estábamos en el final del alfonsinismo, con una situación económica difícil en el norte. A ella le ofrecieron un contrato por poco tiempo en el Chubut. Aceptó, vino como directora del hospital de Hualcaina. Y cuando yo le digo a mis compañeros del instituto, mi señora se fue a Hualcaina, nadie me creía que existía Hualcaina. Por supuesto, ustedes saben lo que es una fábrica. Hazme reír directo de todos mis compañeros, se te fue y no sabe ni siquiera dónde queda Hualcaina. Yo tampoco sabía dónde quedaba Hualcaina. Hasta que un viejo compañero de trabajo, preocupado por las cargadas, consiguió que estamos hablando de esto hace 30 años, en un mapa del Instituto Geográfico Militar de los años 40, había un pasaje que se llamaba Hualcaina con H. Y fue a la oficina y dijo, acá está, existe, ¿dónde fue tu mujer? Y le dije al entonces brigadier Ríos, ahí me voy a Hualcaina. Qué decisión, ¿Qué tengo de Fuerza Aérea cerca o del Ministerio de Defensa cerca? Me voy a Hualcaina. Él no me creyó que me iba a Hualcaina, que me venía al sur, porque en general todos aspiraban con la formación. Y creo que además, con toda la experiencia e inversión que había hecho el Estado, iba a buscar alguna otra tipo de actividades. Vine a Hualcaina y agradezco al Señor haber ido a Hualcaina. Me encontré con seres humanos extraordinarios. Aprendí muchísimo. Pude sintetizar toda mi vida en Hualcaina. Hice una experiencia de vida y de compartir con vecinos y de entender que los vecinos valoran y sienten otras cosas. Y pasé de calcular una pieza a jugar un campeonato de truco en Doña Crescencia, en Hualcaina.
una cosa, una experiencia de vida muy linda. Bueno, de ahí lo más cerca que tenía era el aeropuerto de Esquel. ¿Dónde viniste? Y pedí el pase al aeropuerto de Esquel. Y por esas cosas de la vida lo pedí un viernes a la 1 de la tarde. Y el lunes a la mañana estaba otorgado el pase. Es decir, que comandos distintos dentro del mismo Ministerio de Defensa me posibilitaron en un fin de semana que pudiera aterrizar en el aeropuerto de Esquel. Y en el aeropuerto de Esquel me encontré con otro tipo de experiencia, con grandes amigos, encontré el afecto de muchos, la honestidad de cientos, y a partir de ahí pude construir el gran cariño que le tengo al pueblo de Esquel. Jorge, de corazón te agradezco esta primera charla porque te voy a comprometer en algún otro momento para seguir porque sos una fuente inagotable de experiencias de vida. Te agradezco haber compartido este tiempo contigo. Y te pido disculpas por los mates. No, por favor. Jorge Paz, cuando decimos experiencias de vida, cuando decimos militancia, cuando decimos compromiso con la política y con la vida en general, lo tenemos aquí, con nosotros en Esquel. Y digo esto, más allá de de los difíciles momentos que le tocó vivir, cada vez que se encuentra con algún adolescente, con algún joven, lo primero que rescato es esto, ¿no? La fuerza que le pone a la vida para que todos continuemos luchando, trabajando y formando una sociedad mejor. De corazón, un lujo haber estado con vos. Yo le digo a mis jóvenes, a mis hijos, a mis nietos y a los jóvenes, el futuro es luminoso. Hay que animarse a tocar el cielo con las manos. Jorge Paz, aquí, en Balada para un Loco en Radio Nacional Esquel.